Imagina estar dentro de una sala de neurología avanzada, rodeado de médicos y científicos que observan con incredulidad unas imágenes cerebrales en sus monitores. Lo que están presenciando desafía todo lo que han aprendido durante décadas de formación médica. El cerebro en la pantalla está mostrando patrones de activación que, según los libros de texto, deberían ser imposibles. Zonas que normalmente operan de forma aislada, ahora pulsan en perfecta sincronía. Áreas asociadas con estados de profunda paz y alegría brillan con una intensidad raramente documentada en la literatura científica. Y todo esto está ocurriendo en el cerebro de una persona completamente consciente, sin uso de sustancias, simplemente sumergida en un estado meditativo profundo, siguiendo el protocolo desarrollado por el Dr. Joe Dispenza. Este no es un escenario hipotético, es una realidad documentada que está sacudiendo los cimientos de la neurociencia moderna y redefiniendo nuestra comprensión del potencial humano. Durante años, la ciencia convencional ha mantenido que el cerebro adulto es relativamente fijo e inmutable, que nuestras capacidades mentales están limitadas por la genética y por nuestro desarrollo temprano. Pero lo que los escáneres cerebrales han captado durante las meditaciones guiadas por el Dr. Dispenza cuenta una historia radicalmente diferente. Una historia de plasticidad extraordinaria, de potencial ilimitado y de la capacidad del ser humano para remodelar literalmente la arquitectura de su propio cerebro a través de nada más que su intención consciente y enfocada. Lo asombroso no es solo que estos cambios ocurran, sino la velocidad y magnitud con que se manifiestan. Personas sin entrenamiento previo en meditación están mostrando alteraciones en sus patrones cerebrales en cuestión de días que normalmente tomarían años de práctica meditativa, según los estudios tradicionales. Individuos con condiciones médicas crónicas están evidenciando activaciones en áreas cerebrales asociadas con la autocuración y la regulación corporal profunda. Y lo más revolucionario, estos cambios no son temporales. Muchos persisten mucho después de que la meditación haya concluido, sugiriendo transformaciones estructurales permanentes en el cableado neuronal del cerebro. En este análisis exhaustivo, no nos limitaremos a describir estas transformaciones cerebrales. Examinaremos, a través de imágenes reales de escáneres cerebrales tomados durante estas meditaciones, exactamente qué está ocurriendo a nivel neurológico. Desglosaremos los mecanismos biológicos precisos que posibilitan estos cambios. Y más importante aún, exploraremos cómo estos descubrimientos revolucionan nuestra comprensión no solo de la meditación, sino de la naturaleza misma de la realidad que experimentamos como seres humanos. La ciencia detrás de los escáneres cerebrales. Para comprender la magnitud de estas revelaciones, debemos primero familiarizarnos con las herramientas científicas que han hecho posible documentar lo que antes pertenecía al ámbito de lo anecdótico o incluso lo místico. Los avances en neuroimagen representan uno de los saltos tecnológicos más significativos en la historia de la comprensión del cerebro humano, permitiéndonos observar en tiempo real los procesos neurológicos subyacentes a nuestros pensamientos, emociones y estados de conciencia. La tecnología principal utilizada en los estudios del Dr. Dispenza es la electroencefalografía cuantitativa, QEEG, un método no invasivo que mide la actividad eléctrica del cerebro a través de electrodos colocados en el cuero cabelludo. A diferencia del EEG tradicional, el QEEG permite un análisis computarizado detallado de estas señales eléctricas, identificando patrones específicos de ondas cerebrales y mapas topográficos de actividad neuronal. Esto se complementa con resonancias magnéticas funcionales, fMRI, que detectan cambios en el flujo sanguíneo cerebral, revelando qué áreas específicas se activan durante diferentes estados de conciencia. Lo verdaderamente revolucionario de estos métodos
es su capacidad para capturar no solo la actividad en regiones cerebrales aisladas, sino también la conectividad funcional entre diferentes áreas. Esta interconexión es precisamente lo que cambia de manera dramática durante los estados meditativos profundos, y es aquí donde los descubrimientos más sorprendentes han emergido. Los escáneres cerebrales generan montañas de datos que requieren interpretación especializada. Los sistemas de análisis computarizados empleados en estos estudios utilizan algoritmos avanzados para transformar esta información en mapas visuales comprensibles del cerebro en acción. Cada color en estas imágenes representa diferentes frecuencias de ondas cerebrales. Delta, 0.54 Hz, Theta, 4.8 Hz, Alfa, 8.12 Hz, Beta, 12.30 Hz y Gamma, 30.100 Hz. La intensidad de los colores indica la potencia de la actividad en esas bandas de frecuencia específicas. Es importante destacar que estas tecnologías han existido durante décadas, pero su aplicación sistemática para estudiar estados meditativos avanzados es relativamente reciente. La mayoría de los estudios neurocientíficos sobre meditación se han centrado tradicionalmente en practicantes de meditación moderadamente avanzados o han examinado formas más básicas de atención plena. Lo que diferencia la investigación del Dr. Dispenza es su enfoque en estados de conciencia particularmente elevados, caracterizados por experiencias místicas profundas, sensaciones de unidad con el todo y, en muchos casos, remisiones aparentemente inexplicables de condiciones médicas. Estos estados, que antes eran considerados demasiado subjetivos o efímeros para ser estudiados científicamente, ahora están siendo rigurosamente documentados y analizados gracias a esta tecnología de vanguardia. El resultado es un corpus creciente de evidencia que sugiere algo extraordinario: que la línea divisoria entre mente y materia, entre conciencia y biología, puede ser mucho más permeable de lo que jamás imaginamos. Patrones cerebrales normales, patrones durante la meditación de Dispenza. Para apreciar plenamente el alcance de estas transformaciones cerebrales, debemos establecer primero una comprensión clara de los patrones de actividad cerebral que se consideran normales en nuestra vida cotidiana. El cerebro humano en estado de vigilia estándar opera predominantemente en frecuencias beta, 12-30 Hz, caracterizadas por un pensamiento analítico activo, procesamiento de información externa y frecuentemente cierto grado de inquietud mental. Este estado beta es esencial para nuestro funcionamiento en el mundo moderno, permitiéndonos resolver problemas, interactuar socialmente y navegar por nuestro entorno físico. Sin embargo, este estado por defecto tiene limitaciones significativas. En beta, nuestro cerebro típicamente muestra actividad asimétrica, con diferentes regiones operando de manera relativamente independiente. La comunicación entre los hemisferios izquierdo y derecho es funcional pero limitada. Más importante aún, en este estado, nuestras percepciones están fuertemente filtradas por nuestras experiencias pasadas, creencias establecidas y expectativas condicionadas. Neurológicamente hablando, estamos operando principalmente desde nuestros circuitos neuronales más utilizados y reforzados, aquellos que se han formado a través de años de pensamientos y comportamientos repetitivos. Las imágenes de escáneres cerebrales de personas en este estado beta normal revelan un patrón característico: actividad moderada, distribuida de manera desigual a través del cerebro, con mayor intensidad en las regiones frontales, asociadas con el pensamiento consciente, y en las áreas específicamente relacionadas con cualquier tarea que estemos realizando en ese momento. La coherencia entre diferentes regiones cerebrales es relativamente baja, reflejando un procesamiento más compartimentado de la información. Ahora, contrastemos esto con lo que ocurre durante las meditaciones avanzadas guiadas por el Dr. Dispenza. Y aquí
es donde las imágenes cerebrales comienzan a contar una historia verdaderamente extraordinaria. Lo primero que salta a la vista en los escáneres es un cambio dramático en las frecuencias dominantes. A medida que los participantes profundizan en la meditación, la actividad beta disminuye significativamente y se observa un aumento pronunciado en las ondas alfa 8-12 Hz y teta 4-8 Hz. Este cambio no es particularmente sorprendente en sí mismo. Se ha documentado en estudios anteriores sobre meditación. Lo realmente notable es lo que viene después. En las fases más profundas de la meditación, específicamente cuando los participantes entran en lo que el Dr. Dispenza denomina el campo unificado o el vacío, ocurre algo extraordinario. Se produce una explosión sincronizada de actividad en la banda gamma alta, 40-100 Hz. Esta actividad gamma no está localizada en una región específica, sino que se observa como una activación coherente a través de todo el cerebro. Los hemisferios izquierdo y derecho comienzan a operar en sincronía casi perfecta, algo que raramente se observa incluso en meditadores experimentados. Las imágenes muestran literalmente un cerebro iluminado, con regiones que normalmente operan de manera aislada, ahora pulsando al unísono. La corteza prefrontal, asociada con las funciones ejecutivas y la conciencia de uno mismo, muestra una activación particularmente intensa junto con zonas del sistema límbico vinculadas a las experiencias emocionales profundas. Simultáneamente, áreas relacionadas con nuestra percepción del espacio y el tiempo, como partes del lóbulo parietal, muestran una actividad reducida, correlacionando con los informes subjetivos de los meditadores de experimentar una disolución de los límites normales del yo y una sensación de unidad con algo más grande. Lo que hace que estas observaciones sean aún más fascinantes es su consistencia. Estos patrones no aparecen de manera aislada en unos pocos individuos excepcionales. Se han documentado repetidamente en cientos de participantes en los talleres intensivos del Dr. Dispenza. Personas de diferentes orígenes, edades y niveles de experiencia meditativa previa están mostrando transformaciones cerebrales notablemente similares cuando siguen este protocolo meditativo específico. Y quizás el aspecto más revolucionario, estos cambios neurológicos están correlacionados directamente con transformaciones profundas en la experiencia subjetiva. Los participantes consistentemente reportan estados de claridad mental extraordinaria, intuiciones profundas, sensaciones intensas de felicidad y amor incondicional, y en muchos casos, la desaparición de síntomas físicos y psicológicos que habían persistido durante años o incluso décadas a pesar de tratamientos convencionales. La neuroplasticidad y el cerebro en reconstrucción. El término neuroplasticidad ha pasado de ser un concepto técnico conocido principalmente por neurocientíficos a convertirse en un principio fundamental para entender el potencial de transformación humana. Sin embargo, lo que los escáneres cerebrales están revelando durante las meditaciones del Dr. Dispenza va mucho más allá de la comprensión convencional de la neuroplasticidad. No estamos presenciando simplemente pequeños ajustes incrementales en las conexiones neuronales. Estamos observando lo que podría describirse como una reconstrucción neurológica a gran escala. La neuroplasticidad tradicional se entiende como la capacidad del cerebro para formar nuevas conexiones neuronales en respuesta a nuevas experiencias, aprendizajes o lesiones. Este proceso generalmente se considera gradual, requiriendo repetición consistente de pensamientos o comportamientos para fortalecer nuevas vías neuronales. Lo que diferencia dramáticamente los hallazgos en los estudios del Dr. Dispenza es la velocidad y amplitud con la que estas transformaciones neuroplásticas están ocurriendo.
Las imágenes de escáneres cerebrales, tomadas antes y después de un taller intensivo de meditación de una semana, revelan cambios que normalmente se esperaría que tomaran meses o años de práctica consistente. Nuevas redes neuronales aparecen entre regiones cerebrales previamente no conectadas. Áreas que habían mostrado actividad reducida o desequilibrada comienzan a funcionar con renovado vigor y coherencia. Y lo más sorprendente, estos cambios persisten cuando los participantes son escaneados semanas o meses después del taller, indicando alteraciones estructurales duraderas en la arquitectura cerebral. ¿Qué está ocurriendo aquí desde una perspectiva biológica? Los mecanismos subyacentes parecen involucrar varios procesos interrelacionados. Primero, durante estos estados meditativos profundos, se produce una liberación coordinada de neurotransmisores y neuropéptidos específicos, incluyendo dopamina, serotonina, oxitocina, anandamida, el cannabinoide endógeno, y DMT endógena, dimetiltriptamina. Esta sinfonía bioquímica crea condiciones óptimas para la remodelación neuronal rápida. Simultáneamente, se activa la expresión de factores de crecimiento nervioso como el BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro, que estimula la neurogénesis, formación de nuevas neuronas, y la sinaptogénesis, formación de nuevas conexiones sinápticas. Este proceso biológico es particularmente notable en regiones como el hipocampo, crucial para la memoria y el aprendizaje, pero también se observa en áreas corticales superiores asociadas con funciones cognitivas elevadas. Un tercer mecanismo, y quizás el más revolucionario, parece involucrar cambios en la activación genética. Estudios preliminares de epigenética realizados con participantes de estos talleres han mostrado alteraciones significativas en la expresión de genes relacionados con la inflamación, la respuesta inmune y el envejecimiento celular. Esto sugiere que estos estados de conciencia elevados no están simplemente reconfigurando las conexiones neuronales existentes, sino que están literalmente reprogramando la actividad genética en un nivel fundamental. Lo fascinante de estos procesos es que parecen representar un atajo evolutivo en cierto sentido. Normalmente, la evolución de nuevas capacidades cerebrales es un proceso increíblemente lento, que ocurre a través de generaciones mediante selección natural. Lo que estamos observando aquí es una especie de evolución consciente y dirigida, donde individuos están utilizando intencionalmente su mente para remodelar literalmente la estructura y función de su cerebro en una dirección específica. Las implicaciones de esta capacidad son profundas. Tradicionalmente, hemos considerado nuestras limitaciones neurológicas como algo relativamente fijo. Si alguien sufre de ansiedad crónica, depresión o incluso condiciones físicas con componentes neurológicos, el paradigma convencional sugiere que estas condiciones pueden ser gestionadas, pero raramente completamente transformadas. Los escáneres cerebrales de participantes en los talleres del Dr. Dispenza están desafiando frontalmente esta perspectiva, mostrando que incluso patrones neurológicos profundamente arraigados pueden ser fundamentalmente reestructurados a través de estos estados meditativos específicos. Las ondas cerebrales y su significado. Para comprender plenamente lo que revelan los escáneres cerebrales durante estas meditaciones avanzadas, debemos profundizar en la naturaleza de las diferentes ondas cerebrales y su significado biológico y psicológico. Estas ondas no son meros epifenómenos de la actividad cerebral, representan estados distintos de procesamiento de información y conciencia, cada uno con sus propias características y capacidades. Las ondas beta, 1230 Hz, nuestro estado normal de vigilia, están asociadas con el pensamiento analítico, la atención enfocada hacia el mundo externo y a menudo
con cierto grado de tensión mental. Este es el estado en el que tomamos decisiones cotidianas, resolvemos problemas inmediatos y gestionamos las demandas de nuestra vida diaria. Es un estado valioso y necesario, pero también limitado en ciertos aspectos cruciales. En beta, nuestro cerebro opera principalmente desde los patrones establecidos de pensamiento y percepción, reforzando continuamente nuestras redes neuronales familiares en lugar de formar nuevas conexiones significativas. Cuando un meditador comienza a relajarse y entrar en un estado alfa, 8-12 Hz, ocurre un cambio importante. Este estado, caracterizado por una relajación alerta, representa un puente entre nuestra conciencia externa e interna. En alfa, comenzamos a acceder a recursos mentales más creativos, nuestra intuición se agudiza y experimentamos una mayor integración entre los procesos analíticos del hemisferio izquierdo y los holísticos del hemisferio derecho. Las imágenes de escáneres cerebrales muestran un aumento de la coherencia entre regiones frontales y parietales durante este estado, indicando una comunicación más fluida entre áreas normalmente más segregadas. A medida que la meditación se profundiza, muchos participantes entran en un estado dominado por ondas teta, 4-8 Hz. Las ondas teta representan una frontera fascinante en la conciencia humana, tradicionalmente asociadas con las primeras etapas del sueño y los estados de sueño REM. Cuando experimentamos theta mientras mantenemos la conciencia despierta, accedemos a un reino de procesamiento mental profundamente creativo y transformador. Es en este estado donde muchos participantes reportan insights profundos, acceso a memorias normalmente fuera del alcance de la conciencia ordinaria y experiencias visionarias vívidas. Los escáneres muestran que durante el estado theta en meditación hay una activación notable del sistema límbico combinada con una actividad reducida en las áreas cerebrales que procesan las entradas sensoriales externas. Esto crea una condición donde la persona está más sintonizada con su realidad interna que con el mundo exterior. Pero lo más significativo es la comunicación intensificada entre el hipocampo, crucial para la memoria, y la corteza prefrontal, esencial para la autoconciencia y la planificación. Esta conexión potenciada permite lo que podríamos describir como una reprogramación consciente de memorias y asociaciones emocionales profundamente arraigadas. Sin embargo, lo más extraordinario ocurre cuando algunos meditadores avanzan hacia estados caracterizados por ondas gamma de alta frecuencia, 40-100 Hz. Esta actividad gamma, especialmente cuando se observa de manera coherente a través de grandes áreas del cerebro, representa uno de los hallazgos más significativos en la neurociencia contemporánea de la meditación. Las ondas gamma están asociadas con estados de procesamiento de información extremadamente avanzados, momentos de insight poderoso y experiencias de unidad o no dualidad. En la mayoría de las personas, la actividad gamma aparece en breves destellos localizados durante momentos de comprensión súbita o integración de información compleja. Lo que distingue a los meditadores avanzados, siguiendo el protocolo del Dr. Dispenza, es la sostenibilidad de este estado gamma y su presencia sincronizada a través de todo el cerebro. Las imágenes de escáneres cerebrales durante estos momentos muestran lo que solo puede describirse como un cerebro en sinfonía, una orquestación coordinada de actividad neural que trasciende las divisiones funcionales normales. Los hemisferios izquierdo y derecho operan con una coherencia extraordinaria. Las regiones frontal, parietal, temporal y occipital pulsan al unísono. Y más fascinante aún, áreas del cerebro normalmente no comunicadas directamente muestran súbitamente una sincronización perfecta. Este estado gamma coherente correlaciona precisamente con los informes subjetivos de experiencias transformadoras profundas, sensaciones de expansión infinita, disolución completa de los límites del yo,
amor incondicional abrumador y, en muchos casos, experiencias místicas de unión con una inteligencia o conciencia universal. Desde una perspectiva puramente neurológica, estos estados representan la antítesis del procesamiento mental fragmentado y compartimentado que caracteriza nuestra conciencia ordinaria. La presencia sostenida de estas ondas gamma sincronizadas tiene implicaciones particularmente significativas para la comunicación neuronal a gran escala. En este estado, las asambleas neuronales, grupos de neuronas que se activan juntas para representar conceptos o experiencias específicas, pueden formarse, disolverse y reconfigurarse con una fluidez extraordinaria. Esto crea condiciones óptimas para romper asociaciones neuronales antiguas y establecer nuevas conexiones, sentando las bases para una transformación mental profunda. De lo neurológico a lo fisiológico. El cerebro comandando al cuerpo. Uno de los aspectos más revolucionarios revelados por los estudios del Dr. Dispenza es cómo estos estados cerebrales alterados impactan directamente la fisiología corporal. Las imágenes cerebrales por sí solas cuentan solo una parte de la historia. Cuando éstas se complementan con mediciones fisiológicas simultáneas, emerge un cuadro aún más asombroso de la relación mente-cuerpo. Durante estos estados meditativos profundos, los escáneres cerebrales muestran una activación intensificada de estructuras como el hipotálamo y la glándula pituitaria, los principales centros de control del sistema endocrino. Estas estructuras forman el puente crucial entre el sistema nervioso y el sistema hormonal, traduciendo esencialmente los estados mentales en señales químicas que afectan a cada célula del cuerpo. Lo que los investigadores han documentado es una cascada coordinada de cambios bioquímicos que siguen directamente a los cambios en la actividad cerebral. En primer lugar, se observa una profunda alteración en el equilibrio del sistema nervioso autónomo. Durante las fases iniciales de la meditación, hay un cambio claro hacia la dominancia parasimpática, la respuesta de descanso y digestión, evidenciada por la reducción de la frecuencia cardíaca, la disminución de la presión arterial y la sincronización de la respiración. Esta transición por sí sola tiene efectos terapéuticos significativos, reduciendo la inflamación sistémica y activando los mecanismos naturales de reparación celular del cuerpo. Sin embargo, a medida que la meditación avanza hacia estados más profundos, ocurre algo más inusual. En lugar de simplemente mantener un estado parasimpático elevado, los meditadores avanzados muestran lo que podría describirse como una coherencia autónoma. Un estado donde los componentes simpático y parasimpático del sistema nervioso autónomo operan en una sincronía equilibrada en lugar de la alternancia habitual. Este equilibrio dinámico crea condiciones fisiológicas óptimas para la autorregulación y la curación. Simultáneamente, los escáneres muestran activación elevada en áreas cerebrales asociadas con la producción de neurotransmisores específicos que tienen efectos corporales generalizados. Por ejemplo, hay un aumento significativo en la actividad en regiones que modulan la producción de dopamina, creando sensaciones de placer profundo y recompensa intrínseca, y también jugando un papel crucial en la plasticidad neuronal serotonina, asociada con estados de bienestar y la regulación de numerosos procesos corporales, incluyendo la inflamación oxitocina, la hormona del amor y la confianza, que no solo media las experiencias emocionales intensas, sino que también tiene potentes efectos antiinflamatorios y regenerativos. Melatonina, que va mucho más allá de regular el sueño, funcionando como un potente antioxidante y modulador del sistema inmune. Quizás lo más fascinante es la evidencia de producción elevada de péptidos opioides endógenos, como las endorfinas y encefalinas, durante estos estados meditativos profundos. Estos compuestos no solo crean las sensaciones de éxtasis y bienestar reportadas por muchos meditadores,
sino que tienen efectos poderosos en la modulación del dolor y la respuesta inmunológica. Las imágenes muestran además activación en áreas como la ínsula y la corteza cingulada anterior, regiones cruciales para la percepción interoceptiva, nuestra capacidad para sentir el estado interno de nuestro cuerpo. Esta activación aumentada permite a los meditadores no solo ser más conscientes de los procesos corporales internos, sino también, sorprendentemente, ejercer un grado de influencia consciente sobre sistemas corporales normalmente considerados autónomos o involuntarios. Un hallazgo particularmente significativo se relaciona con la actividad en regiones cerebrales que regulan la expresión génica y la actividad inmunológica. Los escáneres muestran activación elevada en áreas que modulan la comunicación entre el cerebro y el sistema inmune, específicamente a través del eje hipotalámico pituitario adrenal, HPA. Esta activación correlaciona directamente con cambios medibles en marcadores inflamatorios, actividad de células inmunes y expresión de genes relacionados con la longevidad y la resistencia al estrés oxidativo. Es en este contexto donde podemos comenzar a comprender los numerosos casos documentados de remisiones aparentemente milagrosas en los talleres del Dr. Dispenza. Participantes con condiciones que van desde enfermedades autoinmunes y dolor crónico hasta tumores diagnosticados han experimentado mejoras significativas o incluso remisiones completas. Si bien estos casos han sido a menudo descartados como anecdóticos o explicados como simples efectos placebo, las imágenes cerebrales combinadas con datos fisiológicos están proporcionando un mecanismo neurobiológico plausible para estos fenómenos. Lo que estas evidencias sugieren es que, en estos estados de conciencia particulares, el cerebro puede activar programas innatos de autorregulación y regeneración que permanecen inaccesibles en nuestro estado mental ordinario. No se trata simplemente de pensar positivamente o de creer en la curación. Se trata de acceder a un estado cerebral específico donde los mecanismos biológicos de autocuración pueden operar con eficiencia óptima. Casos de estudio. Transformaciones documentadas. Los datos científicos y las imágenes cerebrales son fascinantes por sí mismos, pero adquieren un significado más profundo cuando se conectan con las transformaciones reales experimentadas por individuos específicos. A continuación, examinaremos varios casos de estudio documentados, analizando tanto los cambios objetivos observados en los escáneres cerebrales como las transformaciones subjetivas reportadas por los participantes. Caso 1. María, 52 años, diagnosticada con fibromialgia y depresión crónica durante 17 años. Los escáneres cerebrales iniciales de María mostraban un patrón característico frecuentemente observado en personas con dolor crónico: hiperactividad en regiones asociadas con el procesamiento del dolor como la ínsula anterior y la corteza cingulada, combinada con actividad reducida en la corteza prefrontal dorsolateral, crucial para la regulación emocional. También mostraba un marcado desequilibrio entre los hemisferios izquierdo y derecho, con predominancia de ondas beta en el lado izquierdo. Después de completar un taller intensivo de meditación de 7 días, los escáneres posteriores revelaron transformaciones notables. La actividad en las regiones asociadas con el dolor había disminuido significativamente, mientras que la corteza prefrontal mostraba un aumento sustancial en actividad alfa coherente. Más sorprendente aún fue la aparición de ondas gamma sincronizadas entre regiones anteriormente desconectadas, específicamente entre la corteza prefrontal y el sistema límbico, creando nuevos puentes entre los centros cognitivos y emocionales del cerebro. Estos cambios neurológicos correlacionaron directamente con la experiencia subjetiva de María. Reportó una reducción del 80% en su dolor crónico, una claridad mental que no había experimentado en décadas,
y lo que describió como un estado de paz que no sabía que era posible. 6 meses después, no solo mantenía estas mejoras, sino que había eliminado completamente 4 de los 5 medicamentos que tomaba anteriormente. Caso 2. Robert, 45 años, ejecutivo de alto nivel, con hipertensión severa, y lo que los médicos habían descrito como una personalidad tipo A extrema. Los escáneres iniciales de Robert mostraban el patrón cerebral clásico de una persona constantemente en estado de lucha o huida, dominancia de ondas beta altas y gamma desordenadas en la corteza prefrontal y el lóbulo temporal, actividad reducida en regiones asociadas con la autoconsciencia, como la corteza cingulada posterior, y una desconexión notable entre los centros cognitivos superiores y el sistema límbico. Después de su primer taller, los escáneres de Robert mostraron cambios moderados pero significativos. Tras comprometerse con una práctica diaria de meditación y asistir a un segundo taller avanzado 6 meses después, las transformaciones se volvieron dramáticas. Sus escáneres ahora mostraban una reducción del 70% en la actividad beta excesiva, un aumento sustancial en ondas alfa y teta coherentes, y lo más significativo, patrones de activación gamma ordenada que conectaban regiones cerebrales previamente aisladas. Fisiológicamente, su presión arterial había pasado de un promedio de 165/95 a 120/75 sin medicación. Pero igualmente importante fueron sus transformaciones psicológicas. El hombre que una vez había definido su identidad por su intensidad y agresividad, ahora describía experimentar una eficiencia mucho mayor con mucho menos esfuerzo y la capacidad de mantener la calma en situaciones que antes me habrían hecho explotar. Caso 3. Jennifer, 38 años, diagnosticada con un tumor cerebral inoperable en el lóbulo parietal derecho. El caso de Jennifer representa quizás una de las transformaciones más extraordinarias documentadas. Su escáner inicial mostraba no solo la masa tumoral claramente visible en su lóbulo parietal, sino también patrones de actividad cerebral compensatoria, con regiones adyacentes al tumor mostrando actividad reducida y áreas distantes, intentando asumir funciones comprometidas. Jennifer participó en 3 talleres avanzados en un período de 8 meses, dedicándose intensamente a la práctica diaria entre talleres. Los escáneres sucesivos mostraron cambios notables no solo en la actividad cerebral, sino en la estructura física misma. La actividad metabólica dentro y alrededor del tumor cambió significativamente, con patrones que los oncólogos asocian típicamente con la regresión tumoral. Las regiones anteriormente suprimidas comenzaron a mostrar niveles normales de activación, y todo su cerebro exhibía un aumento dramático en coherencia alfa y teta. Después de 10 meses, Jennifer se sometió a un nuevo escaneo completo en su centro oncológico. Los médicos quedaron atónitos al descubrir que el tumor se había reducido en más del 70%, y las regiones circundantes mostraban signos de regeneración tisular normal. El neurólogo principal describió el caso como médicamente inexplicable según los parámetros convencionales, ya que Jennifer no había recibido ningún tratamiento adicional durante este periodo. Sus escáneres cerebrales funcionales ahora mostraban patrones de actividad notablemente simétricos y equilibrados, con una coherencia gamma aumentada precisamente en las áreas donde antes existía el mayor desequilibrio. Para Jennifer, la transformación fue tanto física como existencial. No solo experimentó una reversión dramática de sus síntomas neurológicos, sino que describió lo que solo puede caracterizarse como un despertar espiritual profundo. Ya no soy la misma persona que recibió ese diagnóstico, explicó. Mi percepción de quién soy y de lo que es posible ha cambiado tan fundamentalmente como mi cerebro físico. Estos 3 casos, aunque extraordinarios, no son anómalos.
El equipo del Dr. Dispenza ha documentado cientos de transformaciones similares, cada una corroborada por evidencia neurológica objetiva junto con los informes subjetivos de los participantes. Lo notable es la consistencia de ciertos patrones de activación cerebral que aparecen repetidamente en individuos que experimentan estas transformaciones profundas, independientemente de sus condiciones específicas o antecedentes. La coherencia entre cerebro y corazón. Una perspectiva ampliada. Un aspecto fundamental de las investigaciones del Dr. Dispenza, y quizás uno de los más revolucionarios, es el descubrimiento de la relación íntima entre los patrones de actividad cerebral y la actividad electromagnética del corazón durante estos estados meditativos profundos. Esta conexión cerebro-corazón representa un nuevo paradigma en nuestra comprensión de la fisiología humana y puede ser clave para entender los mecanismos subyacentes a muchas de las transformaciones documentadas. El corazón humano no es simplemente una bomba mecánica, es también un potente órgano electromagnético. Genera el campo electromagnético más intenso del cuerpo, aproximadamente 100 veces más fuerte que el campo generado por el cerebro y detectable hasta varios metros de distancia con equipos sensibles. Este campo no es un subproducto sin importancia de la actividad cardíaca. Investigaciones recientes sugieren que lleva información biológicamente relevante que puede influir en la función celular en todo el cuerpo. Lo que los estudios del Dr. Dispenza han revelado es que durante estos estados meditativos específicos, ocurre algo extraordinario en la relación entre el cerebro y el corazón. En condiciones normales, la actividad eléctrica de ambos órganos está relativamente desincronizada, cada uno siguiendo sus propios patrones rítmicos. Sin embargo, durante las fases más profundas de la meditación, específicamente cuando los escáneres cerebrales muestran esos patrones característicos de ondas gamma coherentes, se observa simultáneamente un fenómeno conocido como coherencia cardíaca. La coherencia cardíaca se caracteriza por un patrón ondulatorio suave y ordenado en la variabilidad de la frecuencia cardíaca, contrastando con los patrones más irregulares típicos del estado normal de vigilia. Esta coherencia no significa simplemente una frecuencia cardíaca regular o lenta. Representa un estado óptimo de funcionamiento, donde el sistema circulatorio, respiratorio y nervioso operan con eficiencia sincronizada. Lo verdaderamente revolucionario es lo que ocurre cuando esta coherencia cardíaca coincide con los estados cerebrales específicos de coherencia gamma. Los campos electromagnéticos del corazón y el cerebro entran en una relación de sincronía o entrelazamiento. Los patrones de ondas se alinean de tal manera que ambos sistemas parecen estar conversando en un diálogo electromagnético íntimo. Los datos recopilados durante los talleres muestran que esta sincronización cerebro-corazón correlaciona directamente con los momentos de transformación más profunda reportados por los participantes. Individuos que logran y mantienen este estado de coherencia dual consistentemente muestran las mejoras más significativas en condiciones médicas, así como las experiencias subjetivas más intensas de unidad, intuición ampliada y bienestar profundo. ¿Qué significa esto desde una perspectiva biológica? La hipótesis de trabajo es que esta coherencia entre cerebro y corazón crea un campo electromagnético corporal global optimizado que puede influir en la función celular a nivel fundamental. Investigaciones recientes en campos como la bioelectricidad y la electrofisiología celular sugieren que los campos electromagnéticos juegan un papel crucial en la coordinación de la actividad celular, la expresión genética y los procesos de regeneración tisular. Cuando el campo electromagnético combinado del cerebro y el corazón alcanza este estado de coherencia óptima, parece establecer condiciones energéticas que favorecen la autorregulación y regeneración. En esencia,
Este campo coherente podría estar recordando a las células y tejidos su estado óptimo de funcionamiento, proporcionando un molde energético para la restauración de la salud. Fascinantemente, los escáneres cerebrales muestran que, en participantes que han desarrollado la capacidad de entrar voluntariamente en este estado de coherencia dual, ciertas regiones del cerebro relacionadas con la interoceptiva, nuestra capacidad para sentir el estado interno del cuerpo, muestran aumento en su volumen de materia gris y conectividad funcional. Esto sugiere que estos individuos no solo están experimentando estos estados de coherencia, están desarrollando una capacidad neurológica aumentada para percibir y modular conscientemente su propio campo bioelectromagnético. Quizás el aspecto más intrigante de este fenómeno es su naturaleza aparentemente contagiosa o resonante. Mediciones realizadas durante meditaciones grupales muestran que cuando una masa crítica de participantes entra en este estado de coherencia cerebro-corazón, facilita a otros en el grupo alcanzar estados similares, incluso aquellos sin experiencia previa en meditación. Esto sugiere la existencia de un fenómeno de resonancia de campo que trasciende los límites físicos convencionales de la comunicación neurológica. Esta capacidad de resonancia puede explicar parcialmente por qué las transformaciones observadas en los talleres grupales del Dr. Dispenza tienden a ser más profundas y rápidas que las logradas por personas meditando individualmente. La coherencia cerebro-corazón colectiva parece generar un campo amplificado que apoya y cataliza los procesos de transformación individual, creando un entorno energético donde lo extraordinario se vuelve más accesible. Los escáneres cerebrales y el efecto placebo, desmitificando conceptos erróneos. Un argumento frecuentemente planteado al discutir las transformaciones documentadas en los talleres del Dr. Dispenza es la atribución al efecto placebo. Esta explicación suele presentarse como una manera de desestimar estos resultados extraordinarios, sugiriendo que son meramente producto de la sugestión o expectativas positivas. Sin embargo, un análisis más profundo de los escáneres cerebrales revela por qué esta explicación, aunque parcialmente válida, es fundamentalmente insuficiente y representa una comprensión limitada tanto del placebo como de lo que realmente está ocurriendo neurológicamente durante estas meditaciones. Primero, es crucial reconocer que el efecto placebo es un fenómeno real y poderoso. Involucra cambios genuinos en la fisiología corporal inducidos por la expectativa y la creencia. Sin embargo, la caracterización popular del placebo como «solo en tu mente» es profundamente errónea. Los efectos placebo están mediados por mecanismos neurobiológicos específicos que podemos observar y medir. Los escáneres cerebrales de personas experimentando efectos placebo tradicionales, por ejemplo, mejoría después de recibir una píldora de azúcar que creen es medicación, muestran activación en regiones específicas como la corteza prefrontal dorsolateral, la corteza cingulada anterior y porciones del sistema límbico. Hay también liberación medible de neurotransmisores como endorfinas y dopamina. Estos cambios cerebrales son reales y pueden producir beneficios clínicos significativos. Sin embargo, cuando comparamos estos escáneres con los obtenidos durante las meditaciones avanzadas del Dr. Dispenza, encontramos diferencias cruciales. Primero, la amplitud y extensión de la activación cerebral es dramáticamente diferente. Mientras que los efectos placebo tradicionales muestran activación localizada en regiones específicas, los escáneres durante estas meditaciones revelan transformaciones globales en la actividad cerebral, incluyendo patrones de sincronización a gran escala que simplemente no están presentes en las respuestas placebo estándar. Segundo, la duración y estabilidad de estos cambios cerebrales difieren significativamente. Los efectos placebo
típicamente disminuyen con el tiempo, especialmente cuando la persona descubre que ha recibido un tratamiento simulado. En contraste, los cambios neurológicos documentados en los participantes de los talleres a menudo se profundizan y estabilizan con el tiempo, persistiendo meses y años después. Tercero, y quizás más significativo, está la cuestión de la especificidad. Los efectos placebo generalmente producen mejorías generalizadas y relativamente difusas en los síntomas. Lo que observamos en muchos casos documentados por el Dr. Dispenza son cambios extraordinariamente específicos en estructuras y funciones corporales precisas, correlacionados con intenciones meditativas específicas. Por ejemplo, una participante focalizando su meditación en restaurar la función de un riñón dañado mostraba cambios en la actividad cerebral precisamente en las regiones que mapean y regulan ese órgano específico, seguidos por mejorías medibles en la función renal. Lo que los escáneres cerebrales sugieren es que, más que un simple efecto placebo, estamos observando lo que podría describirse como un placebo dirigido consciente y amplificado. Un proceso donde la persona no solo se beneficia pasivamente de la expectativa positiva, sino que está activamente generando y dirigiendo los mecanismos neurobiológicos que normalmente subyacen al efecto placebo. En este sentido, estos meditadores no están experimentando un placebo. Están dominando y dirigiendo intencionalmente los mismos mecanismos neurológicos que hacen que el placebo funcione. La diferencia es crucial. Es como comparar el efecto aleatorio de presionar teclas en un piano, placebo tradicional, con la ejecución habilidosa de una composición compleja por un pianista maestro, meditación dirigida consciente. Esta comprensión redefinida nos invita a replantearnos fundamentalmente lo que entendemos por placebo. En lugar de desestimarlo como un fenómeno ilusorio o secundario, podríamos verlo como una ventana hacia nuestras capacidades innatas de autorregulación y autocuración, capacidades que pueden ser refinadas, amplificadas y dirigidas conscientemente a través de estados mentales específicos. Lo que hacen los escáneres cerebrales es proporcionarnos una visualización objetiva de cómo estos estados mentales específicos se correlacionan con activaciones neurológicas particulares, que a su vez desencadenan cascadas bioquímicas y cambios fisiológicos medibles. No están simplemente validando las experiencias subjetivas de los meditadores. Están iluminando los mecanismos biológicos precisos a través de los cuales la conciencia puede influir en la materia física del cuerpo. Perspectivas científicas y resistencias al nuevo paradigma. Los descubrimientos neurológicos emergentes de los estudios del Dr. Dispenza representan un desafío significativo para ciertos aspectos del paradigma científico convencional. Como ocurre con cualquier avance que expande los límites de la comprensión establecida, estas revelaciones han encontrado diversas reacciones en la comunidad científica y médica, desde el entusiasmo y la curiosidad hasta el escepticismo y la resistencia abierta. Para contextualizar adecuadamente estas respuestas, es importante reconocer que nos encontramos en un momento histórico particular en la evolución de la neurociencia. Después de décadas dominadas por un modelo materialista que consideraba la conciencia como un mero epifenómeno emergente de procesos cerebrales, estamos presenciando un cambio gradual hacia una perspectiva más interactiva y bidireccional. La pregunta ya no es simplemente cómo el cerebro genera la mente, sino también cómo la mente influye en el cerebro. Los neurocientíficos y médicos que han examinado directamente los datos de los escáneres del Dr. Dispenza tienden a agruparse en tres categorías generales. Un primer grupo reconoce la validez de los datos, pero intenta interpretarlos dentro de los marcos conceptuales existentes, buscando explicaciones que no requieran un replanteamiento fundamental de los principios establecidos.
Este enfoque, aunque cauteloso, a menudo resulta insuficiente para explicar la magnitud y especificidad de los cambios observados. Un segundo grupo ha adoptado una postura de mayor apertura, reconociendo que estos hallazgos pueden requerir una expansión significativa de nuestros modelos neurobiológicos actuales. Estos investigadores señalan que la historia de la ciencia está llena de momentos donde anomalías aparentes eventualmente condujeron a avances paradigmáticos. Citan ejemplos como el trabajo de Barbara McClintock en genética o los descubrimientos iniciales en mecánica cuántica, fenómenos que inicialmente fueron recibidos con escepticismo por contradecir los modelos dominantes, pero que eventualmente transformaron sus campos respectivos. Un tercer grupo, infelizmente, ha rechazado estos hallazgos sin examinarlos adecuadamente, descartándolos como metodológicamente defectuosos o contaminados por el sesgo del observador. Esta resistencia refleja menos un análisis crítico genuino y más lo que el filósofo de la ciencia, Thomas Kuhn, identificó como la tendencia natural de los paradigmas establecidos a defenderse contra información potencialmente disruptiva. Lo que resulta particularmente interesante es que los escáneres cerebrales están sirviendo como un puente entre estas perspectivas divergentes. A diferencia de los informes subjetivos de experiencias meditativas que pueden ser fácilmente descartados como anecdóticos o no verificables, las imágenes cerebrales proporcionan datos objetivos que requieren consideración seria. No se pueden desestimar fácilmente, ya que utilizan precisamente las herramientas y métodos validados por la ciencia convencional. Varios neurocientíficos prominentes que inicialmente abordaron estos estudios con escepticismo han modificado sus posiciones después de examinar personalmente los datos. Un neurocientífico de una institución de investigación líder que solicitó permanecer anónimo comentó: "Lo que me impresionó no fue solo la magnitud de los cambios observados, sino su consistencia entre diferentes individuos y su correlación específica con informes subjetivos. Estos patrones sugieren algo más fundamental que simples variaciones aleatorias o artefactos metodológicos". Las resistencias más significativas tienden a surgir no de cuestionamientos sobre la validez de los datos en sí, sino de sus implicaciones potenciales. Si estos hallazgos se confirman y replican más ampliamente, sugieren una capacidad para la autorregulación consciente de procesos fisiológicos que va mucho más allá de lo que los modelos médicos convencionales reconocen como posible. Esto tiene implicaciones profundas no solo para nuestra comprensión teórica del cerebro y la conciencia, sino también para enfoques prácticos hacia la salud, la curación y el potencial humano. Algunos críticos han planteado preocupaciones legítimas sobre la metodología, señalando la necesidad de estudios más controlados, cohortes más grandes y replicación independiente. Estas son consideraciones científicas válidas y representan parte del proceso normal de validación científica. El propio Dr. Dispenza ha acogido estas críticas constructivas y colaborado con instituciones académicas para diseñar protocolos de investigación más rigurosos que abordan estas consideraciones metodológicas. Un aspecto particularmente prometedor es el creciente interés institucional en esta línea de investigación. Varias universidades y centros médicos han iniciado colaboraciones para estudiar estos fenómenos bajo condiciones más controladas, utilizando equipos de neuroimagen de última generación. Estos esfuerzos representan un paso crucial para mover estos hallazgos desde la periferia hacia el centro del discurso científico convencional. El futuro de la investigación y sus implicaciones. A medida que continuamos acumulando y analizando datos de escáneres cerebrales durante estos estados meditativos profundos,
emergen varios caminos prometedores para la investigación futura y sus potenciales aplicaciones. Estas direcciones no representan simplemente refinamientos incrementales de nuestro conocimiento actual, sino posibles transformaciones fundamentales en nuestra comprensión de la relación entre mente, cerebro y curación. Una línea de investigación particularmente prometedora involucra el uso de tecnologías de neuroimagen aún más avanzadas que puedan proporcionar resolución espacial y temporal mejorada. Las nuevas generaciones de resonancia magnética funcional y magnetoencefalografía están permitiendo visualizar la actividad cerebral con una precisión sin precedentes, potencialmente revelando mecanismos neurológicos más sutiles que las tecnologías actuales no pueden detectar completamente. Los investigadores también están comenzando a implementar monitores fisiológicos multimodales que pueden rastrear simultáneamente docenas de biomarcadores mientras los participantes entran en estos estados meditativos. Estos sistemas integrados permiten correlacionar los cambios en patrones cerebrales con alteraciones específicas en la expresión genética, marcadores inflamatorios, actividad del sistema inmunológico y variabilidad de la frecuencia cardíaca, proporcionando una imagen más completa de cómo estos estados mentales influyen en múltiples sistemas corporales simultáneamente. Una dirección particularmente fascinante implica el uso de inteligencia artificial y aprendizaje automático para analizar los masivos conjuntos de datos generados por estos estudios. Estos algoritmos avanzados pueden detectar patrones y correlaciones que podrían eludir incluso a investigadores experimentados, potencialmente revelando mecanismos subyacentes y conexiones que actualmente son invisibles para nosotros. Desde una perspectiva aplicada, estos hallazgos están inspirando el desarrollo de protocolos de neurofeedback avanzado, que podrían hacer que estos estados transformadores sean más accesibles para las personas. Combinando escáneres cerebrales en tiempo real con interfaces cerebro-computadora, estos sistemas podrían guiar a los usuarios para alcanzar y mantener los patrones cerebrales específicos asociados con estos estados de coherencia elevada y curación potenciada. Las implicaciones para la medicina y la atención sanitaria son profundas. Si estos estados meditativos pueden activar consistentemente mecanismos innatos de autorregulación y regeneración, esto podría revolucionar nuestros enfoques para una amplia gama de condiciones, particularmente aquellas donde las opciones de tratamiento convencionales son limitadas o implican efectos secundarios significativos. En lugar de ver estas técnicas como alternativas a la medicina convencional, muchos investigadores prevén un futuro donde se integren en protocolos de tratamiento comprensivos, complementando intervenciones médicas convencionales mientras empoderan a los pacientes en su propio proceso de curación. Para la neurociencia clínica, estos hallazgos están abriendo nuevas vías para comprender y potencialmente tratar trastornos neurológicos y psiquiátricos. Los patrones específicos de coherencia cerebral observados durante estas meditaciones podrían servir como objetivos terapéuticos para condiciones caracterizadas por desregulación o desintegración neurológica, desde el TEPT y la depresión hasta enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Más allá de aplicaciones clínicas, esta investigación tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión del potencial humano y desarrollo. Lo que los escáneres cerebrales están revelando es que muchas de las capacidades que tradicionalmente se han considerado excepcionales o incluso sobrehumanas pueden, de hecho, representar expresiones de potenciales latentes dentro de nuestra neurobiología. Las habilidades de autorregulación corporal demostradas por maestros de yoga y meditación,
las capacidades intuitivas profundas, informadas por muchas tradiciones contemplativas, incluso estados elevados de conciencia descritos por místicos a través de las edades. Todos estos pueden estar arraigados en configuraciones específicas de actividad cerebral, que son, en principio, accesibles a cualquier ser humano. Quizás lo más significativo es cómo esta investigación está comenzando a tender puentes entre ciencia moderna y sabiduría antigua. Los patrones cerebrales específicos, documentados durante estas meditaciones, muestran correlaciones notables con estados descritos en tradiciones contemplativas que se remontan a miles de años. Lo que antiguos meditadores describían como despertar la energía kundalini, abrir el tercer ojo o alcanzar estados de no dualidad puede tener correlatos neurológicos específicos y medibles. Esta convergencia no reduce experiencias espirituales a meros fenómenos neurológicos, más bien enriquece nuestra comprensión de ambos dominios. Las tradiciones contemplativas proporcionan mapas fenomenológicos refinados de estados de conciencia que la neurociencia está apenas comenzando a explorar, mientras que la neurociencia ofrece validación objetiva y mecanismos potenciales para experiencias que anteriormente eran accesibles principalmente a través de informes subjetivos. Conclusión: hacia una nueva comprensión del potencial humano. Los escáneres cerebrales capturados durante las meditaciones del Dr. Joe Dispenza no representan simplemente datos científicos interesantes, constituyen evidencia tangible de algo que filósofos, místicos y sanadores han intuido durante milenios: la extraordinaria capacidad de la mente consciente para remodelar la materia física, incluyendo la materia de nuestro propio cerebro y cuerpo. Lo que estamos presenciando a través de estas imágenes cerebrales es nada menos que la documentación científica de un aspecto de la experiencia humana que ha sido marginado por el paradigma científico convencional: nuestra capacidad innata para acceder a estados de conciencia que desbloquean potenciales extraordinarios para la autocuración, la transformación personal y la expansión perceptual. Estas imágenes nos invitan a reconsiderar fundamentalmente quiénes somos y de qué somos capaces como seres humanos. Desafían la narrativa limitante de que somos simplemente nuestros cuerpos físicos, determinados principalmente por nuestra genética y circunstancias. En su lugar, sugieren que somos seres con capacidades latentes extraordinarias que pueden ser activadas a través de estados específicos de conciencia, estados que pueden ser aprendidos, cultivados y aplicados intencionalmente. Lo que hace que esta revelación sea particularmente significativa en nuestro momento histórico actual es su accesibilidad. No estamos hablando de capacidades limitadas a unos pocos individuos excepcionalmente dotados o aquellos que han pasado décadas en monasterios aislados. Los escáneres cerebrales muestran que personas ordinarias, desde ejecutivos estresados y padres ocupados hasta individuos lidiando con enfermedades graves, pueden acceder a estos estados transformadores con la guía y práctica adecuadas. Esta democratización del potencial extraordinario representa potencialmente uno de los desarrollos más revolucionarios en la historia de la conciencia humana. A lo largo de la historia humana, el conocimiento de estas capacidades ha estado típicamente restringido a círculos esotéricos, tradiciones espirituales específicas o individuos con talentos naturales excepcionales. Ahora, la combinación de neurociencia moderna y técnicas meditativas refinadas está haciendo que este conocimiento sea ampliamente accesible, verificable y aplicable. Las implicaciones se extienden mucho más allá de la salud y la curación personal. En un momento donde la humanidad enfrenta desafíos sin precedentes, desde crisis climáticas y agitación social hasta transformaciones tecnológicas radicales,
El despertar de nuestras capacidades latentes para una mayor coherencia, intuición expandida y conexión profunda podría ser precisamente lo que necesitamos para navegar estos tiempos turbulentos con sabiduría y compasión. Los escáneres cerebrales no nos cuentan toda la historia, por supuesto. La experiencia subjetiva de estos estados transformadores contiene dimensiones de significado, percepción y comprensión que van más allá de lo que cualquier imagen cerebral puede capturar. Sin embargo, lo que estas imágenes proporcionan es un puente crucial, un puente entre ciencia objetiva y experiencia subjetiva, entre conocimiento moderno y sabiduría antigua, entre lo que creemos posible y lo que es verdaderamente alcanzable. A medida que continuamos desarrollando tecnologías más sofisticadas para estudiar el cerebro en acción y métodos más refinados para cultivar estos estados transformadores, estamos entrando en territorio sin precedentes en nuestra comprensión del potencial humano. Los escáneres cerebrales son simplemente ventanas hacia un paisaje más vasto que apenas estamos comenzando a explorar sistemáticamente. Lo que estas ventanas revelan, sin embargo, es profundamente esperanzador. Sugieren que muchas de las limitaciones que hemos aceptado como inherentes a la condición humana, nuestras susceptibilidades a ciertas enfermedades, nuestros aparentes límites cognitivos y perceptuales, nuestra vulnerabilidad al sufrimiento psicológico, pueden ser mucho más maleables de lo que hemos supuesto. A través de prácticas específicas que generan estados cerebrales coherentes, podemos acceder a capacidades de autorregulación, curación y percepción que desafían nuestras concepciones actuales de lo que significa ser humano. Las investigaciones del Dr. Dispenza, documentadas a través de estas imágenes cerebrales, nos invitan a una exploración tanto científica como profundamente personal. Nos desafían a preguntar: si estos estados extraordinarios son accesibles a través de prácticas específicas, ¿qué más podría ser posible? ¿Qué potenciales dormidos esperan ser despertados en cada uno de nosotros? ¿Y cómo podría cambiar nuestro mundo cuando más personas accedan a estos estados de coherencia elevada, intuición expandida y conexión profunda? Las respuestas a estas preguntas están emergiendo no solo a través de estudios científicos formales, sino a través de las experiencias vividas de miles de personas que están aplicando estas prácticas en sus vidas diarias. Estas personas no son espectadores pasivos de una revolución científica. Son participantes activos en una exploración en evolución del potencial humano, contribuyendo con sus propias experiencias al cuerpo creciente de conocimiento sobre lo que es posible. En última instancia, lo que estas imágenes cerebrales nos ofrecen no es solo información científica, sino una invitación a reconsiderar nuestras suposiciones más fundamentales sobre quiénes somos y de qué somos capaces, a explorar por nosotros mismos estos estados elevados de conciencia y a participar en la evolución emergente de lo que significa ser humano en este extraordinario momento de nuestra historia colectiva.